actualidad política ligada a la economía. ¿Cómo se ha afectado o se puede afectar nuestra economía respecto a este pedido de confianza y a la volatilidad política que existe en nuestro país? Estamos con el profesor de San Jorge Guillén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jorge, ¿se puede hablar ya de algunas consecuencias? Por ejemplo, en los titulares de ayer se ponía como un signo de alerta, de emergencia, una subida del dólar que ha sido significativa para estos últimos días. Sí, hay una tendencia creciente desde hace un buen tiempo, ¿no? Pero puede ser explicada esta subida del dólar o esta devaluación del sol por el componente del ruido político, de la confianza, que ya se dio la confianza hace unas horas. Y el otro que es el que explica más, es la guerra comercial. La bajada del precio de los metales, que son los términos de intercambio que se están deteriorando en 10%, 15%, el precio del cobre, por ejemplo, ¿no? Y que puede afectar la sostenibilidad de los ingresos fiscales. En Chile ya hasta incluso había ciertas amenazas para que hagan un downgrade a su deuda. Y en el caso peruano, yo creo que es la mayor parte de esta devaluación del sol, de este incremento del tipo de cambio, es más por el lado de la guerra comercial. No tanto la cuestión de confianza, pero sí hace un cierto ruido, ¿no? Que está superando la barrera imaginaria de los 3.30, ¿no? Y está generando cierta incertidumbre. También lo que estaría afectando mayormente este tema de la confianza ha sido la inversión privada, ¿no? La inversión privada, que es el motor supuestamente de crecimiento para los pronósticos del macroeconómico multianual, ¿no? Para el nivel de actividad, está con incertidumbre y por eso es que está un poco frenada, ¿no? La inversión pública, bueno, ya no hay más que hacer, ¿no? Ya siempre hay problemas de ejecución. Ayer algunos parlamentarios en sus discursos hablaban pues de la baja ejecución del presupuesto en casi todos los sectores, ¿no? Que los más optimistas llegan al 32, 33% y no más. Hay unos que están por debajo del 20%. Ya estamos a mitad de año prácticamente. Eso habla de que no vamos a llegar a una ejecución importante a final del año, cuando el mismo presidente ha dicho que esto iba a ser así, ¿no? Que la inversión pública iba a ser un motor para la economía este año, que pretende llegar al 4%. En el marco macroeconómico se asumía que ya la inversión pública estaba así, a pesar de los panamericanos que se ejecutó. Tenemos el ruido político de corrupción por Odebrecht, que ha frenado un poco, ha hecho que muchos gerentes o funcionarios piensen dos veces antes de ejecutar algo. Tienen miedo de coger el lapicero y firmar, pues, Tienen ¿no? miedo de ejecutar algo, ¿no? Y la esperanza era la inversión privada, sobre todo minería. Pero ahí Bambas y el problema también con Tía María, que no se resuelve, son las minas más complicadas, ¿no? Son las que han Tía María, estamos en un deadline, ¿no? Porque a finales de julio se termina venciendo el estudio de impacto ambiental y si no se da la licencia de construcción, finalmente habrá que empezar de cero otra vez. Hay ciertas demoras, ¿no? Esas son las más complicadas y hacen de que ese 4%, 4.5% de crecimiento para este año y 4% fue el año pasado. Estamos en promedio 3, ¿no? Hasta ahorita. El sector privado, que es el más realista, ¿no? Que asume pesca ya no, minería está con estos dos problemas. Inercia, ¿no? Hay una inercia que nos permite crecer 3% más o menos como mínimo sin hacer nada, porque hay proyectos mineros que siempre funcionan bien, ¿no? En Moquegua siempre funcionan bien los proyectos, no hay problemas de bloqueo. El famoso piloto automático, pues. Claro, ¿no? pero cuando prendemos las turbinas para... Pero un 3% no es suficiente, ¿no? 3.5%, que es más o menos lo que dice el sector privado. Claro. Pero no es suficiente porque la nueva población económicamente activa necesita nuevos puestos de trabajo. O sea, no se están destruyendo, pero no hay nuevos puestos de trabajo para las nuevas generaciones. Y queda un bolsón de gente que queda en el aire, ¿no? Para los millennials y así, ¿no? Todas las siguientes generaciones. Nuestro crecimiento tiene que ser 5 o 6, como para más o menos acortar las brechas con los países desarrollados. Claro, además hay gente que superó la línea de la pobreza, pero en situación muy precaria, que cualquier vientecillo los trae para abajo de nuevo, ¿no es cierto? Y empezamos a ver ya cifras negativas en cuanto a la reducción de la pobreza, etcétera. Claro, o algún desastre natural, ¿no? Que ya está en una condición de, digamos, de un hogar en vulnerabilidad, en exposición, ¿no? Y por ello es la necesidad de
trabajar todos juntos, porque en realidad cada uno está tirando por su lado, pero no empujan el auto en la misma dirección, que es la economía, que es el crecimiento y todo, ¿no? Ahora, ¿crees que podemos cantar victoria al haberse aprobado la confianza hoy? ¿O eso no elimina a tu concepto el ruido político que empieza a mermar el tema económico? Podría ser un comentario más político, bueno, yo soy economista, ¿no? Pero claro, ahora todo el mundo, todos estamos metidos en esto y estamos Hay que estar, pues, leyendo ¿no? Hay que de estar, lo que está si pasando no... el día a día, porque es como casi como un partido de fútbol, ¿no? El día a día pasa algo. Y yo creo que esto ya era una profecía autocumplida. O sea, si no le dan la cuestión de confianza, era como ponerse una daga y decir ya que cierren el Congreso, ¿no? Porque según algunas interpretaciones podía ser la última que hacía de que se cierre el Congreso. Entonces, hubo una fuerte, horas de discusión, eso debe cerrarse ayer, ¿no? Pero se cerró recién hoy. Parece que han estado echándose los trapitos, han estado un poco increpándole al Ejecutivo, pero no miran al final cuál es el meollo del asunto, ¿no? Dar buenas señales al sector privado, al inversionista extranjero, para que venga a nuestro país a trabajar en condiciones de seguridad ciudadana adecuadas también. ¿Y no sientes que justamente esas señales, seguridad ciudadana, estabilidad para la inversión, más responsabilidad tiene el Ejecutivo en darlas que el Legislativo? ¿O es yo creo que son ambos, 50-50, son los cuatro poderes, ¿no? O los poderes más importantes, ¿no? El judicial, el ejecutivo, bueno, el legislativo, prensa, ¿no? Que le llaman el cuarto poder también, ¿no? Pero todos tienen que actuar a la vez, ¿no? Es responsabilidad de cada uno de nosotros para tratar de empujar el auto en la misma dirección. Porque muchas de las críticas de ayer, más allá de los colores políticos, son reales frente a la gestión del Ejecutivo, ¿verdad? Que tiene responsabilidades básicas que no está cumpliendo. Sí, es llevar ideas nuevas también, ¿no? Tanto el Congreso como el Ejecutivo, de llevar y plasmar ideas nuevas. El siguiente Congreso va a ser un Congreso de nuevos, ¿no? Y ahí se requeriría, a ver si... y el siguiente también, y el siguiente también, eso es... Si se trabaja de largo plazo, ¿no? Independiente de quién esté, que haya una especie de hilo conductor en el largo plazo y que no retrocedamos otra vez 5 años para seguir avanzando, ¿no? A veces hay consultorías que se hacen en un periodo y se vuelven a repetir en el siguiente, ¿no? Entonces, porque no hay un equipo técnico independiente que funcione en paralelo, ¿no? Ese, entiendo, lo tendría que tener el Ejecutivo, pues, ¿no? Desde los ministerios, desde el CEPLAN, etcétera, etcétera. Claro, eso lo tienen que tener las entidades públicas, independiente de quién sea el ministro o los viceministros, que son cargos de confianza, ¿no? Pero trabajar, es que lo que pasa es que no tenemos un plan estratégico de largo plazo. El CEPLAN que me has mencionado está divorciado de las entidades, ¿no? Sí, pues, cada uno hace sus planeamientos correcto. estratégicos y ese plan... Y no es vinculante. No Pues, está vinculado. Al final tenemos ahí un excelente documento al que nadie tiene por qué hacerle caso. Muchas veces en ese plan hay conversaciones interesantes de café y todo, pero solamente se quedan ahí nada más, ¿no? Bueno, ¿podemos ver con optimismo el cierre de este año? Yo creo... ¿Qué tuercas ajustarías para poder por lo menos mirarlo con cierto optimismo? Sí, como te decía, hay cierta inercia que en realidad nos va a hacer crecer a 3.5 mínimo este año, pero y también hay un efecto rebote, porque en este último semestre, comparado a similar periodo del año pasado, el nivel estadístico nos ayuda porque ha sido malo el año pasado. Entonces, sobre una nota mala, siempre vas a estar bien. Es más fácil superarse. En este semestre. Entonces, vamos a llegar a 3.5, pero el tema es pensar ya para el siguiente año, ¿no? Pensar para qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestras cifras el siguiente año en temas de pesca, minería, generación de empleo, seguridad ciudadana y ya de una vez ejecutar esa inversión pública, ¿no? Esos proyectos, la línea 2 del tren que avanza a 1 kilómetro por año, ¿no? Sí, vamos a tener tren ¿para cuándo? Para el 2030. Claro, y Lima, una ciudad de casi 10 millones de habitantes, necesita a gritos una buena infraestructura, ¿no? Sí, pues sí, y decisión política, ¿no? Finalmente, como tú dices, una línea recta trazada para que sean lineamientos de Estado y no de gobierno los que nos guíen. Y no solamente, ahora que me acuerdo, no solamente va del Ejecutivo, sino también las autoridades locales. Las nuevas autoridades locales ya deberían de presentarse a hacer algo interesante. El alcalde de Lima creo que quería hacer un planteamiento con los peajes, pero no tenía la asesoría legal respectiva, ¿no? Y le ha salido el gremio de AFIN
de inversión, a decirle que no se puede realizar el bloqueo, eliminar el cobro de los peajes, ¿no? Ya estaba en discusión. Sí, pero estas empresas están con rabo de paja, ¿no? Deberían sentarse con buena disposición a la mesa a conversar y hacer algunas concesiones, ¿no? Sí, pero ya están Porque firmados los si contratos. bien ellas no fueron las que coimearon y las que movieron todo este sistema de corrupción, compraron sabiendo cómo se había dado origen al negocio, ¿no? Hay varios de esos temas, ¿no? Que deberían de sentarse, pero con la asesoría legal respectiva, ¿no? Porque no se puede eliminar algo que ya fue firmado, sino hacer adendas, ¿no? Y realizar y continuar con los proyectos de inversión, ¿no? Que no sea, por ejemplo, terminamos la línea 1 y recién ahora empezamos la línea 2. Tiene que ser todo en paralelo, ¿no? Claro, Santiago construye bajo tierra 2 o 3 líneas en paralelo. En paralelo. Traslapándose una con otra. Sí, claro que sí. Gracias, Jorge, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Hasta aquí llega nuestro bloque económico.